En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo cuarto, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Párrafo segundo, Jesús murió crucificado. Estamos ahora en el tercer apartado de este párrafo, donde el Catecismo dedica 12 números a desarrollar el tema que tiene como título Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. El día de hoy vamos a profundizar en el número 613 y 614, donde veremos cómo la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. Número 613 del Catecismo dice: la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres, por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole con Él por la sangre derramada por muchos para redención de los pecados. Un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo en su primera afirmación cuando dice: la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual. En la liturgia católica, en la celebración de la Pascua de Resurrección, ese sábado santo en la noche, invocamos a Cristo como la nueva Pascua. Fijémonos cómo la liturgia dice: nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz, despierta tú que duermes, y el Señor te alumbrará. Pascua sagrada, eterna novedad, dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. Es un himno litúrgico que se canta en la noche de la Pascua de Resurrección, precioso, en el que se entronca la redención de Jesucristo con la Pascua, con el sacrificio pascual. 1 Corintios 5:7. Purificaos de la levadura vieja para ser masa nueva, pues sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Juan 8, 34, 36. Jesús les respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Sí, pues, el Hijo os da la libertad. Seréis todos realmente libres. La antigua alianza fue una alianza de esclavos. La nueva alianza es la alianza del Hijo. Hebreos 3, 5, 6. Ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa como servidor, para atestiguar cuanto había de anunciarse. Pero Cristo lo fue como hijo, al frente de su propia casa, que somos nosotros, si es que mantenemos la entereza y la gozosa satisfacción de la esperanza. Esta cita que nos hace el Catecismo en esta mañana está comparando
la nueva alianza con la antigua alianza. ¿Sí? Y fijémonos cómo continúa el catecismo, por medio del Cordero que quita el pecado del mundo. Nos recuerda esa frase de Juan el Bautista cuando señala a Jesús en el río Jordán. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo. El cordero es el animal que representa la inocencia. Solo un inocente puede salvar a los culpables. Y continúa el catecismo diciendo, y el sacrificio de la nueva alianza, que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole con Él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. El sacrificio de Cristo, queridos amigos, entronca con el sacrificio pascual del Antiguo Testamento, pero inaugura una nueva alianza. Esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beberéis, hacedlo en recuerdo mío. Éxodo 24, 7, 8. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió, obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Era imagen de lo que estaba por llegar. Esa sangre de Cristo con la que somos rociados y purificados. Levíticos 16, 15, 16. Después inmolará el macho cabrío como sacrificio por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás del velo, haciendo con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo. Rociará el propiciatorio y su parte interior. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas y de sus rebeldías en todos sus pecados. Lo mismo hará con la tienda del encuentro que mora con ellos en medio de sus impurezas. Dios ahí en medio de su pueblo. Continúa el catecismo en el número 614 y dice, este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Ante todo, es un don del mismo Dios. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Al mismo tiempo, es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo, para reparar nuestra desobediencia. Este es el contexto donde se anuncia el nuevo sacrificio y el catecismo nos lo resume de una manera magistral en 3 frases. Primera, la entrega del Padre a Jesucristo. El pasaje de Jesús ante la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú a él. El sacrificio de Cristo, antes de ser una ofrenda del hombre a Dios, es un don de Dios al hombre. Segunda, la respuesta de Cristo. Una ofrenda libre por amor. Cuando Jesús dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente.
Y el tercero, el sello del Espíritu Santo. Esta ofrenda de Cristo al Padre es eficaz porque tiene el sello del Espíritu Santo. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará las obras muertas, nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Es el sello del Espíritu Santo la que inserta esa ofrenda de Cristo al Padre en el seno de la Santísima Trinidad. El libro de la Sagrada Escritura que más nos ayuda a reflexionar sobre estos números del Catecismo 613 y 614 es la carta a los Hebreos, la cual hay que estar constantemente leyendo. Es toda una profunda teología sobre el sacrificio redentor de Cristo. El autor de esta carta, San Pablo, sitúa la perspectiva de lo que era el culto judío, demostrando que todo aquello había sido figura y que había sido alcanzada toda su eficacia en Jesucristo. La intención de San Pablo era dejar clara la superioridad de la religión cristiana frente al mundo cultural del Antiguo Testamento que tenía lugar en el Templo de Jerusalén. Es verdad que aparentemente el culto dentro del templo grandioso de Jerusalén podía parecer que aquel sacrificio era superior al sacerdocio cristiano, pero no era así. La primitiva iglesia no tenía ningún templo y era insignificante comparada con el esplendor del templo de Jerusalén, con el esplendor del templo judío. Pero teológicamente, la carta a los Hebreos nos quiere decir, queridos amigos, que a pesar de que vosotros no poseáis ese esplendor externo, el sacerdocio auténtico y eficaz que llega al corazón de Dios es el de Jesucristo. Quiere decir que podemos construir los templos más extraordinarios ofrecidos a Dios y no son nada comparado con el corazón de Jesucristo. Se habla en esta epístola de Jesucristo como el sumo sacerdote. Y esto es todo una novedad, porque no se había aplicado nunca ese título a Jesús en el Nuevo Testamento. Entendamos también, queridos amigos, que estamos hablando de un sacerdocio trascendente. Cristo no está en el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Él no era de la tribu de Leví, según el orden de Aarón. El sacerdocio del Antiguo Testamento estaba ligado a la pertenencia a la tribu de Leví y era un sacerdocio por herencia. Jesús era de la tribu de Judá y ningún miembro de esta tribu estuvo consagrado al sacerdocio, estuvo consagrado al altar. Por tanto, es un sacerdocio este de Jesús de género único. Único. En la carta a los Hebreos, entronca el sacerdocio de Cristo es al rito de Melquisedec. Eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Se refiere a que el sacerdocio de Cristo sobrepasa los límites del mundo judío. Melquisedec no era judío. Y con ello se quiere destacar que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio universal, que incluso es anterior al sacerdocio judaico. En ese capítulo 14 del libro del Génesis, encontramos todo este encuentro de Melquisedec con Abraham. Y se menciona y queda claro que no tiene él una genealogía,
que no sabemos ni su nacimiento ni su muerte. De tal manera que ese personaje Melquisedec aparece desvinculado de toda raza humana. El sacerdocio de Cristo no está ligado al pueblo judío. Es un sacerdocio instituido directamente por Dios para toda la humanidad. Y esto es precioso, queridos amigos. Sobrepasa cualquier pueblo, raza, nación. En ese pasaje del Génesis 14, Melquisedec se encuentra con Abraham y bendice a Abraham. Y Abraham le paga el diezmo a Melquisedec. Por tanto, Abraham reconoce la superioridad de Melquisedec. De ahí que el sacerdocio de Cristo sea superior al ser dado por Dios y no por herencia humana. Queda derogado el sacerdocio levítico basado en la descendencia carnal y es sustituido por el sacerdocio inmortal de Jesucristo. Por eso es que nosotros, los cristianos católicos, podemos entender el sacerdocio como vocación de Dios, como elección de Dios, como llamada de Dios, como don de Dios. El sacerdocio tal y como es presentado en la carta a los Hebreos, es el sacerdocio del Hijo de Dios encarnado. Para que el Hijo sea sacerdote, era necesario que el Hijo se hiciera hombre. Como dice, el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Y Dios tuvo que encarnarse. Da a entender la profunda necesidad de una naturaleza humana en el sacerdote para que haga de intercesor. No podía ser Dios mismo, no podía ser. El intercesor tiene que compartir la existencia de entre los dos que está mediando. Debe de obtener el favor divino, pero debe trasladarlo hasta el ser humano. Esto es demasiado grande, queridos amigos. Es tomado de entre los hombres para representar a los hombres delante de Dios. Y por eso es que se le exige santidad. De ahí la importancia de la encarnación, para que el sacerdote y el sacrificio puedan tener plena efectividad. La función sacerdotal requiere la solidaridad con los hombres y Cristo. Como se hizo hombre, Cristo es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas. Probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. La participación en nuestras flaquezas va a ser un rasgo fundamental del sacerdote y hace efectivo su sacrificio. También decimos que el sacerdocio de Cristo es eterno. Pero antes de encarnarse, no era sacerdote en el sentido pleno. Y de la misma manera que en la encarnación es para siempre, también el sacerdocio es para siempre y continúa ahora en el cielo, porque sigue siendo hombre e intercede entre Dios y los hombres. Jesús en el cielo no solamente es Dios, también es hombre e intercede entre Dios y los hombres. Según la epístola de los Hebreos, es sacerdote celeste y ejerce su sacerdocio en el cielo. Salmo 109. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Este salmo que he referido al Cristo sacerdote glorificado, que continúa allí en el cielo su intercesión por nosotros. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente.
Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. No cabe entender que Cristo en el cielo esté ofreciendo más sacrificios. El sacerdocio de Cristo en el cielo consiste en eternizar, en prolongar por toda la eternidad aquel sacrificio que hizo en la cruz como ofrecimiento al Padre. De tal manera, queridos amigos, que cuando celebramos la Santa Misa, estamos haciendo aquí presente, sacramentalmente, lo que tuvo lugar en el Calvario, y que Cristo en el cielo, como sacerdote eterno, está prolongando aquella ofrenda ante el Padre. Ese "a tus manos encomiendo mi espíritu" no queda reducido únicamente a aquel tiempo, sino que entra en la eternidad. Si hemos entendido, apoyándonos en la carta de los Hebreos, cómo es el sacerdocio de Cristo, ahora entenderemos mucho mejor cuál es el sacrificio sacerdotal de Cristo. Algo que es expresado en esta carta como el sacrificio único y eficaz. En la ley judaica, aquellos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran como una sombra de los bienes futuros. Hebreos 10:1. No conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas. No puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan. Hebreos 9:24. Pues no penetró Cristo en el santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Esos sacrificios judaicos no tenían el poder de borrar los pecados. La prueba, ¿cuál era? Que había que repetirlos cotidianamente. Hebreos 9:25. Y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. El sacrificio de Jesús va a ser único y definitivo. Tuvo lugar una vez para siempre. Al decir esto se dice que, por una parte, tiene un carácter histórico lo que ocurrió en el Monte Calvario, y por otra parte es prolongado por Dios por toda la eternidad en el santuario del cielo. Si se dice que el sacrificio de Cristo es único y eficaz, quiere decir que es el único que ha podido santificar a los hombres de todos los tiempos. Los hombres, por nosotros mismos, somos incapaces de santificarnos y de purificarnos de nuestros pecados. O Dios nos purifica, o nosotros por nuestras fuerzas somos estériles. Lo único que puede santificar y purificar al hombre es que Dios se revela y Él mismo nos purifica. Lo primero es el sacrificio de Cristo. Y lo demás puede tener una cierta razón de ser en cuanto a una copia o en cuanto a una imagen que está por llegar. Nosotros decimos que el sacrificio de Cristo no solo es un sacrificio de comunión o de adoración, es un sacrificio de expiación por la remisión de los pecados. Y esto es lo fundamental, queridos amigos, en la religión católica, que es lo que nos está aquí expresando la carta a los Hebreos. Hebreos 2:17. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios
en orden a expiar los pecados del pueblo. Se nos remarca una y otra vez este sentido expiatorio del sacrificio de Cristo. Y no solo se entiende como purificación de los pecados el sacrificio de Cristo, sino que Jesús añade aún más, nos santifica, hacernos semejantes a Dios. La eficacia del sacrificio de Cristo no está en una especie de rito automático al estilo del Antiguo Testamento. Lo que hace eficaz el sacerdocio de Cristo no es ya la mera sangre de Jesús, la mera materialidad de la sangre de Jesús, sino que lo importante es la oblación con la que Cristo se ofreció al Padre en plena obediencia, entregando su sangre. Esto es lo que nos salva. Su obediencia, su voluntad humana entregada, sometida a la voluntad del Padre, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Esto es lo que da valor al sacrificio expiatorio, ese sentido de obediencia de Cristo al Padre. Es un sentido de piedad. Hebreos 10:9. Sacrificios y oblaciones y holocaustos por el pecado no los quisiste ni te agradan. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Y entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. De este modo, la obediencia es el factor que hace grato y eficaz el sacrificio de Cristo. Pero cuidado también, queridos amigos, y todos nuestros sacrificios también. Todos nuestros sacrificios en obediencia son gratos y son eficaces ante Dios. También otro elemento que nos habla el catecismo que hace eficaz el sacrificio de Cristo es el sello del Espíritu Santo. Mediante este sello se realiza la oblación. Es el Espíritu el que justifica la redención eterna alcanzada por Cristo. San Pablo nos quiere como dar a entender que la intervención del Espíritu Santo arroja una luz distinta al sacrificio expiatorio de Jesús. El sacrificio está inserto en el misterio de la Trinidad. La oblación del Hijo llega al Padre por medio del Espíritu Santo. Este misterio es para uno adorarlo. Lo que Jesús hizo de entrega, al tener el sello del Espíritu Santo, pasa a formar parte de esta increíble relación intratrinitaria. En resumen, el sacrificio de Cristo tiene valor en función de dos cosas: la actitud de Cristo de ofrenda y de obediencia al Padre, y el Padre que sella esta ofrenda con el Espíritu Santo. Es una comunión preciosa de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, queridos amigos, la eficacia del sacrificio de Cristo es inmensa, es sobrenatural. De ahí que el sacrificio eucarístico, cuando vayamos a la Santa Misa, es lo más grande que el hombre puede hacer.
Solamente por la celebración de una misa se justificaría, queridos amigos, una vida.